El profundo pensador y apologista Francis Schaeffer estaba en lo cierto cuando declaró que las personas pasan de una generación a otra y lo moralmente impensable se convierte en lo pensable a medida que pasan los años. Voy a repetir esa frase. Francis Schaeffer dijo que las personas pasan, están a la deriva de una generación a otra y lo moralmente impensable se convierte en lo pensable a medida que pasan los años. Cuando uno escucha las palabras de Schaeffer, la verdad que uno no puede evitar pensar cuán aterrador es ese pensamiento. Profético por una parte y perspicaz por el otro, pero claramente aterrador. Que lo moralmente moralmente impensable a medida que pasan los años se vuelva pensable, es realmente aterrador para nuestras mentes. Y lo que en la década de los años 1970, cuando Francis Schaeffer emitió estas palabras, parecía ser impensable, la verdad que hoy ya no lo es. Y uno de estos impensables es, sin lugar a dudas, la homosexualidad. Este es uno de los impensables que hace muchos años tal vez no podía atravesar nuestra mente, pero hoy, sin lugar a dudas, la homosexualidad es o se nos presenta como algo totalmente aceptable, incluso delante de los ojos de Dios. De hecho, hay algunos autores que pueden llegar a considerarse que son parte del evangelicalismo más amplio, que han revisado su postura de la homosexualidad en los últimos años. Por ejemplo, en la primera edición de un libro llamado Kingdom Ethics, la ética del reino, dos autores, por el nombre de Stayson y Gushi, afirmaron lo siguiente: la conducta homosexual es una forma de expresión sexual que está afuera de la voluntad de Dios. Pero tan solo 13 años después de la primera edición, ambos autores cambiaron su postura, que de hecho uno es profesor del seminario de Fuller. Y ambos autores cambiaron su postura por una visión que ellos llamaron una visión revisionista evangélica. Ya cuando uno escucha la palabra revisionista, debe tratar de alejarse de eso. Y ahora para ellos, escuchen, cito, es moralmente admisible a los ojos de Dios que las personas homosexuales, tanto hombres como mujeres, tengan relaciones maritales. Entre paréntesis, ellos dicen no relaciones causales o promiscuas, es decir, ellos están en contra de que los homosexuales tengan relaciones ilícitas fuera del matrimonio, pero si están casados está bien. Es admisible, es moralmente aceptable ante los ojos de Dios. Tony Campolo, un reconocido profesor de sociología y un famoso orador dentro del círculo evangélico, anunció en el año 2015 lo siguiente: finalmente estoy listo para solicitar la aceptación total de las parejas cristianas homosexuales en la iglesia. Asimismo, el pastor Steve Chalk sostuvo en la revista Christianity Today en la edición de febrero del año 2013 que creía que las relaciones, escuchen, monógamas del mismo sexo no eran pecaminosas y que la iglesia debía apoyarlas. Fin de la cita. Noten estos autores que encajan dentro del evangelicalismo más amplio, personas no de fuera de la iglesia, sino de dentro de la iglesia, que en los últimos años han cambiado su postura y piden, de hecho, la aceptación total de la iglesia ante la homosexualidad. Tal vez estas citas de estos hombres puedan parecernos raras a nosotros, porque tal defensa de la legitimidad moral de la homosexualidad todavía sigue siendo rara dentro del evangelicalismo, no es común. Hay cada vez más personas que lo aceptan, pero no es común, no es la norma. De hecho, recuerdo cuando en el año 2019, J.D. Greear, que en aquel entonces era el presidente de la Convención Bautista del Sur,
dijo, y acá estoy citando, que la Biblia susurra cuando habla del pecado sexual y grita cuando habla del materialismo y del orgullo religioso. Continúo. De hecho, J.D. Greear está hablando, dice, Jesús ni una sola vez dijo que fuera difícil para los homosexuales ir al cielo. Dijo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar una persona religiosamente orgullosa o materialmente exitosa en el reino de Dios. Fin de la cita. 2019. Expresidente de la Convención Bautista del Sur dijo estas palabras. Dios susurra en la Biblia cuando habla del pecado sexual. Su sermón, como pueden imaginarse, no tardó en hacerse viral en las redes sociales y Greear eventualmente emitió un comunicado 2 años después, en el año 2021, para pedir disculpas por cualquier confusión que sus palabras hayan podido causar. Sin embargo, la duda todavía persiste en algunos cristianos que no están del todo seguros de que la Biblia condena la conducta homosexual. La duda todavía está. De hecho, hay algunos que prefieren permanecer callados ante la idea de que la homosexualidad es algo aceptable ante los ojos de Dios y por tanto consistente con la moralidad bíblica. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Hace unas semanas atrás nosotros estuvimos viendo la necesidad de militar por nuestra mente, de tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice la Biblia al respecto de la homosexualidad? ¿Guarda silencio o susurra como dijo Greear o no? Creo que para poder entender la postura de Dios sobre la conducta homosexual es necesario examinar en más detalle algunos de los pasajes más relevantes sobre este tema. Y hay 3 elementos que me gustaría considerar esta mañana y que nos van a servir como guía a medida que nos vamos moviendo por el sermón. ¿Está bien? 3 elementos que debemos considerar para poder ver cuál es la postura de Dios sobre la conducta homosexual. Pero antes de orar, vamos a pedirle al Señor de la Grey que nos dé de su sabiduría. Querido Padre, venimos delante de ti esta mañana rogando para que tú estés con nosotros. Queremos realmente escuchar tu voz y sabemos que tu voz se puede escuchar a través de tu palabra, la cual nos ha sido confiada, es un tesoro para nosotros, somos meros mayordomos de este gran regalo que vino del cielo y por el cual nosotros podemos conocerte. Padre, qué misericordia y qué gracia saber que tenemos la mente de Cristo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar y a filtrar todo pensamiento a través de tu palabra. Y sin lugar a dudas queremos escuchar y saber cuál es tu postura acerca de esta conducta homosexual. Algo que es tan prevalente en las redes sociales, en la televisión, en los periódicos, en los libros, incluso en los comercios. Un mes que celebra enteramente el orgullo homosexual, Señor. ¿Cuál es la respuesta nuestra ante tu postura, Señor? Te pido que nos des sabiduría, que redargullas nuestro corazón y que afirmes convicciones que por ahí, Señor, están ahí, pero tambalean ante la presión social y cultural. Y muchas veces preferimos callar antes de decir lo que tú dices y de pensar de la manera que tú piensas al respecto de este tema. Danos sabiduría, Señor, lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y he titulado este sermón, La postura de Dios sobre la homosexualidad. ¿Qué dice la Biblia sobre la conducta homosexual? Hay 3 elementos. Y este sermón va a ser un poquito distinto porque no vamos a estar en un solo pasaje, sino que vamos a seleccionar varias escrituras y movernos a lo largo de esto. El primer elemento que quiero que consideren, si están tomando notas, es la intención de Dios. La intención de Dios. Tenemos que comenzar ahí, porque hay un creador y nosotros somos meras criaturas. Lo primero que queremos considerar cuando estamos lidiando con este tema es cuál es la intención de Dios. Y para eso tenemos que ir al principio, al libro de Génesis. Según el diseño original de Dios, según la intención de Dios,
El matrimonio consiste de un hombre y una mujer. ¿Eso es claro en la Biblia? Noten, acompáñenme en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 27. Después de que Dios había creado muchas cosas, en el sexto día crea las bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, a los animales de la tierra según su género, al ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y versículo 27 de Génesis 1 dice que en ese mismo día Dios creó al hombre, ¿a su qué? A su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En ese día Dios crea lo que en la Reina Valera aparece como el hombre, que otra manera de traducirlo sería a los seres humanos, a la humanidad. Dice que crea la humanidad a imagen de Dios, varón y hembra los creó. O sea que desde el principio nosotros observamos algo fundamental cuando estamos lidiando con el tema del homosexualismo o de la homosexualidad. Aquí observamos en este versículo una clara distinción de la raza humana entre dos sexos complementarios que reflejan la imagen de Dios de muchas maneras únicas al resto de la creación. El hombre y la mujer reflejan aspectos de Dios de una manera que el resto de la creación no puede hacerlo. Pero noten que desde el principio Moisés nos dice que Dios separa, por así decirlo, hace una distinción de la raza humana en dos sexos complementarios. Por un lado estaba el varón y por otro lado estaba ¿quién? La hembra. Pero tanto el varón como la hembra, tanto el hombre como la mujer fueron creados ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Algo que de hecho en unos capítulos después, en el capítulo 5 es confirmado. Capítulo 5 de Génesis dice versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Noten versículo 2. Varón y hembra los creó. Noten, tenemos el mismo concepto. Dios acá dice que crea la humanidad, acá utiliza el término semejanza en vez de imagen, pero dice que crea a la imagen de Dios al varón y a la hembra para reflejar aspectos del Dios trino. Es decir, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es por esta razón que tanto el hombre como la mujer somos tan similares en muchos aspectos físicos, emocionales, sociales, etc. Ambos tenemos dos brazos, tenemos dos pies. Emocionalmente somos similares porque fuimos creados a imagen de Dios. Sin embargo, noten que el versículo 27 también declara que somos distintos en esas mismas categorías sobre la base de nuestro sexo. Entonces, por un lado somos similares porque reflejamos la imagen y semejanza de Dios, pero por el otro lado somos distintos. Noten que él dice que hay varón y hembra. Sobre la base de nuestro sexo hay distinciones en esas mismas categorías. Por ejemplo, existen claras diferencias físicas entre el hombre y la mujer. Hace unos años un estudio dijo que en promedio el hombre es más de un 30% más fuerte que la mujer, especialmente en la parte superior de su cuerpo. Y esto encaja, ¿saben con qué? Con el testimonio de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, cuando dice que el hombre debe tratar a la mujer como a vaso más frágil. Porque hay clara diferencia física. Por lo general, el hombre es más fuerte. O sea, cada una de estas diferencias que hay entre el hombre y la mujer vienen como resultado de la voluntad de Dios, de un creador. El hombre no escogió ser así, la mujer no escogió ser así. Dios determinó que hayan estas diferencias entre el hombre y la mujer. ¿Cómo sabemos eso? Por el texto. Noten que antes del versículo 27, ¿qué viene? ¿Están conmigo? El versículo 26, ¿no es así? Gracias. Noten versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza,
conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen, y señoreen los peces del mar. Y después versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen Dios los creó, varón y hembra los creó. Es decir, las distinciones que hay entre el hombre y la mujer son el resultado directo de la voluntad de Dios. Él es el que determina hacer al hombre y a la mujer. Versículo 26. Cada una de estas diferencias únicas vienen como resultado de la voluntad de Dios y encuentran, a medida que vamos leyendo el texto, encuentran su más plena expresión en el matrimonio. Ustedes recuerdan que en el capítulo 2, versículo 18, Dios ve y se da cuenta y dice, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le haré ayuda idónea a él. O sea, estas diferencias entre el hombre y la mujer encuentran su expresión más plena cuando los dos están juntos. Algo que vemos al final del capítulo 2. Versículo 24 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. O sea, en el matrimonio, estas distinciones entre el hombre y la mujer se complementan de una manera plena y especial. De una manera plena y especial. Hay una unión, dice, una sola carne. Claramente el versículo 24 de Génesis 2 nos dice cuál es el paradigma del matrimonio de Dios. De hecho, noten que el versículo en el contexto no tiene, por así decirlo, mucho encaje. ¿Por qué? ¿Qué padre iba a dejar a Adán? ¿No? Esto es un paradigma para no solo ese matrimonio, sino para los matrimonios que iban a venir después. ¿Se entiende? Este es el paradigma, este es el diseño original de Dios, no solo para Adán y Eva, sino para todas las generaciones posteriores. Este es el paradigma, escúchenme, un hombre nunca puede ser el complemento adecuado de otro hombre. ¿Por qué? Porque según Génesis no es lo suficientemente diferente. Esa es la razón. El complemento perfecto, que en la base de Génesis 2:18 es la ayuda idónea a la mujer, es solamente la mujer para el hombre. Un hombre no puede ser el complemento adecuado, perfecto de otro hombre porque no es lo suficientemente diferente. Y esto también aplica en el caso de una mujer con otra mujer. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Esto quiere decir entonces que la unión homosexual, técnicamente hablando, no es un matrimonio. Por más que se lo llame matrimonio homosexual, a los ojos de Dios no es matrimonio. Porque el matrimonio consiste, según el paradigma de Dios, entre un hombre y una mujer. La unión homosexual no es un matrimonio y nunca podrá serlo porque se opone totalmente a las distinciones únicas que Dios ha establecido en cada uno de los dos sexos desde el principio de la creación. Se opone a eso. Se opone al diseño divino, a las distinciones que Él ha hecho desde el principio en la humanidad entre el sexo de los hombres y el sexo de las mujeres. Y esto explica por qué, por ejemplo, Jesús, miles de años después de la creación, vuelve a citar Génesis 1:27 y Génesis 2:24 como el paradigma del matrimonio de Dios. Acompáñenme, por ejemplo, a Mateo 19. Mateo capítulo 19. ¿Se acuerdan que se le acercan los fariseos en el versículo 3 y lo tientan a Jesús diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Noten, Jesús acá habla. Aquel que estuvo y fue parte de la creación, dice. Él respondió y les dijo, ¿no habéis qué? Leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Esa es alusión directa a Génesis 1:27. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué?
una sola carne, una cita directa, referencia a Génesis 2:24. O sea, el paradigma de Dios, el diseño de Dios, no solo aplica a Adán y a Eva, sigue aplicando y sigue existiendo miles de años después. Jesús lo establece de nuevo, lo reitera, permanece a través de los siglos. O sea, no importa cuánto tiempo pase ni cuán lejos vivamos nosotros del huerto del Edén, el matrimonio solo tiene una sola definición y está sancionada únicamente por Dios en la Biblia. No la sanciona la cultura, no la sanciona nuestras posturas ni nuestras maneras de pensar. Solo Dios sanciona lo que es un matrimonio. Solamente Dios. Esto quiere decir que cohabitar con una persona, sea del mismo sexo o no, no establece un matrimonio. Cohabitar con una persona, sea del mismo sexo o no, no establece un matrimonio. De hecho, ¿se acuerdan? La mujer samaritana, acompáñenme a Juan. Jesús, de hecho, habla acerca de esto. Juan capítulo 4. Versículo 15, la mujer samaritana le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni tenga aquí a sacarla, ni tenga que venir aquí a sacarla. Versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, noten la respuesta de Jesús, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, ¿qué? No es tu marido. Esto has dicho con verdad. Noten que Jesús mismo establece acá que cohabitar con una persona no establece un matrimonio. El hombre con el que ella estaba, a pesar de que pueda estar viviendo con él, no estableció un matrimonio, no era su marido. El matrimonio debe ser un pacto público, un pacto formal, un pacto reconocido oficialmente entre un hombre y una mujer. Por tanto, la unión homosexual es una aberración al diseño original de Dios para la procreación, para el placer, para la preservación de la raza humana. Va en contra de lo que Dios diseñó para nosotros. Choca con nuestra humanidad. Un hombre no fue creado por Dios para gestar, para mamar. No. No, Dios creó al hombre y a la mujer con distinciones únicas, pero ambos reflejan la imagen de Dios. Entonces, la unión homosexual es una aberración al diseño original de Dios. Le quita valor a la humanidad en cierto sentido, porque afirma que uno de los sexos de la raza humana es prescindible. No lo necesito. No necesito yo casarme con una persona del otro sexo. Le quita valor a la humanidad, le roba valor y pretende eludir cualquier complemento adecuado que Dios mismo ha establecido. Él estableció que la mujer sea ayuda idónea del hombre y viceversa. La mujer es la otra parte constituyente de un todo sexual para el hombre. Es esa otra parte para que sea una sola carne, y de la misma manera el hombre es el complemento sexual de la mujer y ambos cuando se unen están en una unión sexual de una sola carne. La unión homosexual niega el sentido más básico del concepto de la complementariedad que Dios ha establecido desde el principio. Y hace caso omiso al hecho de que Dios nos ha creado con distinciones únicas a los dos sexos. Esto no es obvio en la Biblia, pero noten y quiero que escuchen las palabras de Camille Paglia, una doctora y escritora lésbica, que dice esto: la homosexualidad no es normal. Al contrario, es un cuestionamiento, es un desafío de la norma, dice ella. La naturaleza existe, les guste o no a los académicos,
Y en la naturaleza, la procreación es la única regla implacable. Esta es la norma, dice ella. Nuestros cuerpos sexuales fueron diseñados para la reproducción. Nadie nace gay, dice ella. La idea es ridícula. La homosexualidad es una adaptación, no es un rasgo innato de la humanidad. Fin de la cita. Acá tenemos una escritura, a una escritora lesbiana que afirma la idea de que la homosexualidad es una simple adaptación, no es normal, va en contra de la norma. Nadie nace gay. No es un rasgo innato de nuestra humanidad creada por Dios. De modo que negar la intención de Dios para el matrimonio, al final de cuentas, es renunciar a nuestra humanidad. Aquellos que afirman la unión homosexual renuncian al concepto más básico de la complementariedad de una sola carne. El diseño original de Dios consiste de la unión entre un hombre y una mujer. No entre un hombre y otro hombre, no entre una mujer y otra mujer, sino entre un hombre y una mujer. Este es el diseño original de Dios. Y la naturaleza lo confirma. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que debemos considerar es la ilustración de Dios. No solo la intención de Dios en el matrimonio, también tenemos que considerar la ilustración de Dios. Porque hasta ahora nosotros hemos visto que la unión homosexual es una amenaza a la intención de Dios para el matrimonio. Va en contra de nuestra humanidad. Pero aquí creo que es importante aclarar que el objetivo final de la homosexualidad no es el matrimonio en sí mismo. Y eso es importante. El objetivo final de la homosexualidad no es el matrimonio en sí mismo. Países como Dinamarca, Suecia y Noruega son una buena ilustración de esto. Después de haber legalizado lo que ellos llaman el matrimonio homosexual, ¿saben lo que pasó? Muy pocos homosexuales se casaron. Muy pocos. ¿Saben por qué? Porque los homosexuales no están interesados primordialmente en el matrimonio. Ellos no están interesados en el matrimonio. A lo que a ellos les interesa es la aceptación social y cultural de una conducta homosexual. Eso es muy distinto. El fin en sí mismo no es el matrimonio. El fin es la aprobación de su conducta. Y ellos saben que para que pueda ser aprobado, qué mejor que conseguir el matrimonio. Pero el matrimonio en sí mismo no es el objetivo final. Ellos están en busca de la aprobación, del apoyo de las personas. En las propias palabras de dos activistas homosexuales, escuchen esto, casi cualquier comportamiento empieza a parecer normal si te expones lo suficiente a él. Casi cualquier conducta parece normal o empieza a parecer normal si te expones lo suficiente a él. Eso es lo que están buscando los activistas homosexuales. Exponernos a su conducta. Su meta es nada más y nada menos que la legislación de un estilo de vida de pecado que altera nuestra propia humanidad, va en contra de las normas divinas, del diseño divino. Y este siempre ha sido el objetivo final de los homosexuales desde un principio. Desde un principio. Noten, poco después de que Adán y Eva pecaron, rápidamente nosotros vemos que la perversión sexual se empieza a diseminar, se empieza a extender a lo largo de toda la humanidad. Y Adán y Eva pecan en Génesis 3 y en Génesis 4:19, ¿saben qué aparece? La poligamia. Lamec se casa con 2 mujeres. Rápidamente. En Génesis 12:15 aparece el adulterio, o casi el adulterio. ¿Se acuerdan? Con Sarai y el faraón. En Génesis 16:4 aparece la fornicación de Agar. El incesto aparece en Génesis 19:36, entre las 2 hijas de Lot y Lot. La violación aparece en Génesis 34:2, cuando Siquem viola a Dina. La prostitución aparece en Génesis 38:15 con Tamar. Y después vemos que el acoso sexual aparece en Génesis 39:7 con la mujer de Potifar contra José.
Noten qué rápido, no tuvimos que ni siquiera llegar hasta Éxodo, para ver cuán rápido la perversión sexual del hombre se empezó a extender a lo largo de toda la humanidad. A lo largo de toda la humanidad. Pero hay algo muy interesante en el libro de Génesis, y es el capítulo 19. Porque si bien vemos todos estos ejemplos en la narración o en el relato de Génesis de distintos tipos de perversiones sexuales, en Génesis 19 aparece la conducta homosexual en gran escala, como jamás antes visto. Y Moisés aquí hace referencia a esta práctica en particular para demostrarnos a nosotros cuál es el fin de una sociedad que promueve la homosexualidad como una conducta aceptable. Este capítulo está acá para mostrarnos cuál es el final de una sociedad que promueve la conducta homosexual como algo aceptable. Noten, versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de nuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron, pero antes de que se acostasen. Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Noten cuán gráfico es el relato, como protegiendo algo. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y continúa el pasaje, pueden seguir leyendo hasta el final de este capítulo para seguir viendo qué es lo que pasó. Ustedes conocen el fin y el desenlace de esta historia. Pero quiero llamar la atención a algunos conceptos aquí. Noten que acá, en este pasaje, Moisés hace referencia, otra vez, a este pasaje en particular y entra en gran detalle, un pasaje repugnante, de hecho Martín Lutero decía que era repugnante leerlo, porque quiere mostrarnos cuál es el fin de una sociedad que acepta, aprueba y apoya la conducta homosexual. Noten que aquí no estamos tratando con la unión homosexual. Noten que aquí no estamos tratando con el matrimonio homosexual, si quieran llamarlo de esa manera. Noten que aquí el texto señala en el versículo 4 que todo el pueblo junto se reunió esa noche frente a la puerta de Lot sin excepción alguna. Todo el pueblo estaba junto. Acá no estamos hablando de un hombre con un hombre, no estamos hablando de una mujer con una mujer. Esto no es una unión homosexual. Aquí estamos hablando, dice, que todo el pueblo junto se reunió esa noche frente a la puerta de la casa de Lot. Sin excepción alguna, todos estaban ahí. Noten que acá no está hablando del matrimonio, está hablando de la conducta homosexual. Ahora, hay algunos que sugieren que el incidente de esta noche fue simplemente el quebrantamiento de las leyes antiguas de la hospitalidad y una amenaza a violar en grupo a estos dos visitantes de Sodoma. Por ejemplo, Matthew Vines, un reconocido autor que argumenta de esta manera, hace el siguiente comentario, escuchen. El pecado de Sodoma tuvo mucho más que ver con la falta de hospitalidad y la tendencia de violencia que con cualquier designio sexual que los hombres tenían sobre los visitantes de Lot. Tuvo mucho más que ver con la falta de hospitalidad y de violencia que con cualquier intención sexual de los habitantes de Sodoma contra estos visitantes de Lot. Pero este argumento es muy poco convincente. Es muy poco convincente. El hecho, escuchen, de que Moisés registre en el versículo 4 que desde el más joven
hasta el más viejo fueron a conocer a los dos visitantes, indica que la conducta homosexual ya había alcanzado un nivel de aceptación sin precedentes. Acá estamos lidiando con una práctica intergeneracional. Desde el más joven hasta el más viejo estaban ahí esa noche. No está hablando de matrimonio, no está hablando de unión homosexual, está hablando de una conducta homosexual que era muy prevalente y aceptable en esa sociedad. Y el pedido sugiere que ellos usualmente practicaban la homosexualidad. ¿Cuál es el pedido de ellos? Versículo 5. Sácalos para que ¿qué? Los conozcamos. Para que los conozcamos. Aquí el verbo conocer no se refiere a conocer a alguien socialmente. Aquí el verbo conocer expresa una connotación sexual. Conocer íntimamente. ¿Cómo sabemos esto? Noten lo que dice Lot en el versículo 7. Y dijo Lot, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal que maldad. Noten que él condena la petición de ellos y la califica como maldad. Si ellos querían conocerlo socialmente, no hay ninguna condena con eso. Pero claramente conocer acá incurre, expresa y habla de una connotación sexual. Y hay otros pasajes de Génesis que utilizan el mismo verbo de esta manera. Acompáñenme a Génesis capítulo 4, para que lo vean. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció, mismo verbo, conoció a Adán y a su mujer Eva, que antes no la conocía. No sabía quién era. No, noten que claramente hay una connotación sexual. Conoció íntimamente a Adán a su mujer Eva, la cual ¿qué? Concibió y dio a luz a Caín. Noten versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual, otra vez, misma frase, concibió y dio a luz a Enoc. Versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó de quién era su esposa? Y tuvo que salir en otro date. No, el texto claramente indica, conoció de nuevo íntimamente, sexualmente a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Set. Claramente los otros pasajes, si pueden anotar ahí, Génesis 24, 16, que también indica y usa el mismo verbo, expresan que el verbo conocer tiene una connotación sexual. Es más, en la historia de la destrucción de Sodoma y la ciudad vecina Gomorra, ustedes van a seguir leyendo. Noten lo que pasa en el versículo 8. He aquí, Lot sigue hablando, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Noten que él utiliza el mismo verbo que ellos utilizan. Ahora es difícil argumentar que este verbo significa conocer socialmente, dado a que Lot ya había vivido ahí por varios años o por varios tiempos, y dice que él estaba en la puerta de Sodoma, el versículo 1. O sea, que él ocupaba una posición social muy alta y era conocido por la sociedad. Es difícil pensar que conocía a él, pero no a las hijas socialmente hablando. Claro que sabían quiénes eran, pero acá conocer no se refiere a conocer socialmente, sino sexualmente. Está hablando, eran 2 hijas vírgenes, esa es la idea. He aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Increíble lo que ofrece Lot aquí, con el fin de defender a estos 2 visitantes. Pero vemos que el verbo conocer tiene el mismo significado, una connotación sexual. Entonces es difícil entender el verbo de otra manera que no sea sexualmente. Claramente esa es la connotación. Además, nosotros sabemos que el juicio que vino sobre Sodoma no solo fue la causa de este incidente en esta noche. ¿Cómo sabemos esto? Antes de que los 2 visitantes llegaran a la ciudad, Dios ya había condenado la conducta homosexual de esta ciudad. Noten capítulo anterior, Génesis 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Noten que Dios ya tenía algo en contra de esta ciudad. El juicio no vino por el incidente con los 2 visitantes.
Dios ya quería traer juicio contra esta ciudad por su conducta, por su práctica homosexual apoyada socialmente. ¿Se acuerdan al final del capítulo 18? Y volvió a decir, versículo 32, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallare allí 10 hombres. No la destruiré, respondió, por amor de los 10. O sea, Jehová dice, si encuentro 10 hombres justos, no la destruyo. Y ustedes conocen la historia, ni siquiera pudo encontrar 10. Lo que indica que la práctica homosexual había alcanzado niveles de aceptabilidad sin precedentes en la historia. No estamos lidiando con el matrimonio homosexual, con la unión homosexual. Estamos hablando de la conducta homosexual. Y todo esto indica que lo que sucedió esa noche no fue un pecado accidental. No es que de repente todos los hombres quieren conocer sexualmente a 2 visitantes, aleatoriamente. No fue accidental, sino que esa noche fue una manifestación particular de un patrón generalizado de homosexualidad que era común en toda la ciudad. Y este relato, inmediatamente en la Biblia, se convierte en la ilustración de Dios que define cuál es la postura divina sobre la conducta homosexual. Esta es la gran ilustración. ¿Y por qué digo eso? Porque hay otros pasajes que vuelven a advertir sobre lo que ha acontecido en esta ciudad. En el Antiguo Testamento hay varios pasajes, pero quiero que me acompañen al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento. Otra vez, cientos de años después, noten que la postura de Dios sigue siendo la misma y lo que pasó esa noche en Sodoma y Gomorra vino a ser un ejemplo y al mismo tiempo una advertencia para todos aquellos y aquella sociedad que aprueba la conducta homosexual. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas ¿de qué? De ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró a Lot el justo. Noten que la misma Biblia confirma que ha pasado a ser este relato el ejemplo de Dios para aquellos que promueven la conducta homosexual, vivir impíamente delante de Él. Judas, capítulo 7. Versículo 7, no. Judas 7 dice... Voy a leer 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo que fornicado e ido en pos de vicios que contra naturaleza. Noten que aquí el relato nos dice, y es específico, fornicaron yendo en pos de vicios, deseos que van en contra del designio de Dios para la sexualidad. O sea, cuando uno lee el relato de Génesis 19, 2 de Pedro, Judas 7, vemos que Dios definitivamente aborrece la conducta homosexual. No solo el matrimonio homosexual, porque yo creo que muchas veces nosotros nos quedamos colgados de defender el matrimonio. Pero nos olvidamos que Dios aborrece mucho más que la unión homosexual. Dios aborrece la conducta homosexual. Haya o no matrimonio, Dios la aborrece. Y eso es lo que pasó en Génesis 19. Y Dios no solo aborrece, sino que Dios también juzgará a todos los que viven vidas tan depravadas. Dios los juzgará. Dios no hace la vista gorda.
porque choca y le roba la gloria a Él en su designio para la humanidad. Por último, el tercer y último elemento que quiero que consideremos para ver cuál es la postura de Dios para la homosexualidad o sobre la homosexualidad es la invitación de Dios. Hemos visto la intención de Dios para el matrimonio, la ilustración de Dios que quedó reflejada en el mundo desde aquel entonces en adelante, de que Dios juzga y aborrece este pecado, pero ahora quiero por último señalar la invitación de Dios. No hay duda, después de haber visto todos estos pasajes, de que la homosexualidad es duramente condenada en toda la Biblia. No solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Noten, por ejemplo, en Levíticos 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer. ¿Es qué? Es abominación. No es aceptable a los ojos de Dios, es abominación a los ojos de Dios. El Nuevo Testamento es igualmente claro. En Romanos capítulo 1, versículo 26, Pablo dice, por esto Dios los entregó a los hombres a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron ¿el qué? El uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí el uso tiene que ver con las relaciones sexuales. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en sus deseos, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, dice Pablo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se condena duramente la conducta homosexual. Y el juicio de Dios ciertamente cae sobre todo hombre y mujer que practica una conducta homosexual. Este estilo de vida es detestable a los ojos de Dios y tiene consecuencias serias, consecuencias grandes. Pero como cualquier otro estilo de vida, de pecado, la homosexualidad también es perdonable. Y yo quiero terminar este tema también abogando por eso. Así como con cualquier otro estilo de vida de pecado, la homosexualidad también es perdonable. Y no hay tal vez un mejor pasaje que explique esto que 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 9. Escuchen las palabras de Pablo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, escuchen esto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Noten que aquí Pablo extiende la invitación de Dios para salvación a los homosexuales. A los homosexuales les extiende una invitación, la invitación divina. Nosotros debemos entender que en aquella época la homosexualidad también había alcanzado un nivel de aceptabilidad muy grande, tanto en Grecia como en Roma. Por ejemplo, Sócrates fue homosexual y probablemente Platón también lo fue. 14 de los 15 primeros emperadores de Roma fueron homosexuales. Nerón, que reinó cerca del tiempo cuando Pablo escribió Primera de Corintios, tenía, dice la historia, un jovencito llamado Esporis, que estaba castrado con el fin de que fuera la esposa del emperador. Eso, además de su esposa natural, tenía una esposa natural, pero ahí al costado tenía otra esposa llamada Esporis. Y de hecho muere Nerón y ese pobre Esporis sigue en la mano del próximo emperador. Cuenta la historia. O sea, no es de extrañar que Pablo incluya la homosexualidad en esta lista de pecados. Era muy común en aquella época.
Y por lo visto, Pablo nos dice que algunos de los creyentes de la iglesia en Corinto antes eran ¿qué? Homosexuales. Dice el texto, y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Pero el punto es que ellos ya habían dejado ese estilo de vida, de conducta, de pecado en el pasado. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Y para enfatizar Pablo el cambio que ocurrió con estas personas, Pablo utiliza la misma partícula contrastiva, la misma partícula adversativa en griego 3 veces para enfatizarlo. Literalmente el texto dice esto, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, más ya habéis sido santificados, más ya habéis sido justificados. Enfáticamente Pablo declara que hubo un antes y un después. Los que estos creyentes fueron antes de ser salvos ya no importaba más. Porque Dios puede salvar completamente a una persona de cualquier pecado y de todo pecado. Y la homosexualidad no es un pecado cualitativamente diferente al resto que requiere una especie de plan de salvación diferente. No, no. Nosotros afirmamos como creyentes, como cristianos, que el Evangelio es lo suficientemente poderoso para infundir una nueva vida en Cristo mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y hacernos justos delante de Dios para siempre. Confiamos en eso. En el Evangelio se revela el poder de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere decir por esto. Ya habéis sido lavados. Se ha infundido una nueva vida, habéis sido regenerados, esa es la idea. Dice Pablo, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido apartados para otro uso, para otra vida, para otro estilo. Ya habéis sido justificados para siempre. Ahora pueden andar delante de Dios porque cuentan con la justicia divina para hacerlo. Nosotros confiamos que el Evangelio es lo suficientemente poderoso para salvar a un homosexual de su estilo de vida. Confiamos plenamente en eso. Y es importante que nosotros recordemos esto. Porque a menudo nos vemos tentados a aceptar la conducta homosexual sobre la base del amor. ¿No es así? El mundo nos pregunta, ¿acaso Dios no es un Dios de amor? Acéptanos tal y como somos. ¿Tu Dios no es un Dios de amor? ¿Por qué no nos aceptan? Y a veces nos vemos tentados, especialmente en esta cultura, en esta sociedad. Tenemos todo un mes para hablar de eso. Nos vemos tentados a tener que renunciar a la santidad de Dios y aceptar esta conducta perversa sobre la base del amor. Y por supuesto que Dios es un Dios de amor. ¿Es un Dios de amor? Claro que lo es. El problema es que el amor hoy en día equivale a pasar por alto el pecado y tolerar cualquier tipo de conducta por igual. Pero eso no es amor. ¿Saben lo que es? Es una actitud apática que se reviste de condescendencia y realmente condena el alma. Y hoy hay muchos llamados creyentes que están condenando a los homosexuales sobre la base del amor, de la tolerancia. Literalmente están condenando su alma al infierno. En nuestra iglesia te aceptamos tal y como eres, no debes cambiar, dicen algunos. Literalmente poniendo el alma de esas personas y mandándolas al infierno. Es una actitud apática, no lo confundan, eso no es amor. No tiene criterio, no tiene juicio. El amor verdadero, dice 1 Corintios 13:6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El verdadero amor no se goza de la injusticia, no se goza de la impiedad, no se goza de la conducta homosexual, sino que se goza de la verdad de Dios. Y lejos de tolerar nuestro pecado, el amor de Dios nos invita a contemplar la cruz en donde se manifiesta el amor de Cristo en todo su esplendor. ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 5? Versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados
y andad en amor, como también que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre en vosotros como conviene a santos. Y continúa Pablo. Fue allí, en la cruz, donde Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y el amor verdadero, ¿saben lo que hace? Transforma al pecador para andar en una vida completamente nueva mediante la obra sustitutoria de Cristo. Dios ocupa nuestro lugar en la persona de Cristo y nos ofrece una vida nueva. Somos nuevas criaturas en Cristo. Este es el corazón del Evangelio que insiste en no dejarnos de la misma manera que nos encontró. Eso es el amor. No nos deja en la misma condición en la que nos encuentra, nos transforma a la imagen de Cristo. Entonces nosotros debemos proclamar el amor de la cruz, no el amor de la cultura. Debemos hacer que las personas miren a Cristo porque solamente en Cristo el homosexual es verdaderamente libre. Esta es la invitación de Dios que estamos llamados nosotros como iglesia a extender. Y este es el amor que nosotros como iglesia debemos imitar. Pablo dice acá, sed imitadores de Dios y andad en amor como Cristo nos amó. Ese es el tipo de amor que nosotros debemos imitar. No el amor de la cultura, el amor de la cruz. Y el amor de la cruz confronta. Y el amor de la cruz proclama la verdad. Y el amor de la cruz no nos deja de la misma manera que nos encuentra, sino que nos transforma una vez y para siempre, para andar en novedad de vida y agradar al Padre que nos creó. Ese es el amor. Tú no amas a alguien cuando toleras su conducta sexual. Tú condenas a esa persona. Nuestro llamado como iglesia es responder con el Evangelio, porque es suficientemente poderoso para cambiar a una persona. Estoy convencido de eso. Y nosotros también debemos estarlo. Es evidente, hermanos, para concluir entonces, que la conducta homosexual de todo tipo siempre se considera como un pecado en la Biblia. Ninguna de las interpretaciones más recientes brindan una explicación satisfactoria de que la homosexualidad es moralmente admisible a los ojos de Dios. Algunos están haciendo malabares para tratar de decirle al pueblo de Dios que está bien aceptar al homosexual tal y como es. Y a diferencia de J.D. Greer, otra vez el expresidente de la Sociedad Bautista del Sur, debemos concluir que la Biblia no susurra, la Biblia grita en todas partes que el matrimonio consiste de un hombre y una mujer. Grita en todas las páginas que el matrimonio consiste de un hombre y una mujer. Es completamente absurdo afirmar que la Biblia susurra sobre el pecado sexual. Solo basta con ir a Génesis 19 para ver la realidad nefasta del homosexualismo. No es una conducta aceptable, ni nunca lo será porque se desvía del diseño original de Dios. Pero como cualquier otro pecado, la homosexualidad es perdonable. Y solo hay que venir a Cristo, quien nunca echó ni echará fuera un homosexual que confíe en Él para salvación. Y si en tu corazón hay deseos por otra persona del mismo sexo, déjame decirte que Jesús no te echará fuera si vienes hoy a Él. No te echará fuera. Si tú confías en Él para salvación, Cristo transformará tu vida. Te dará verdadera libertad. De lo contrario, estarás en cautividad para siempre. Y tu pecado te hará morir en tu pecado. Para siempre, eternamente. Ven a Cristo. Estás fatigado y cansado, ven a Cristo. Él puede liberarte. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es muy clara sobre tu postura sobre la homosexualidad. Gracias, Padre, porque no necesitamos una clave adicional, ni una revelación
adicional o mística para poder ver lo que tu palabra dice. Por todas las páginas de las Escrituras, tu palabra grita alto y fuerte sobre el diseño del matrimonio. Un hombre y una mujer. Y también advierte sobre la conducta homosexual y ese estilo de vida. De que ciertamente habrá juicio para esas personas. Porque ese pecado es aborrecible delante de tus ojos. Padre, ayúdanos como iglesia a amar de la manera que Cristo amó. A andar en amor como Cristo amó. Y eso es, Señor, anunciando el evangelio poderoso de la obra sustitutoria de Cristo en la cruz. De que tú tomaste nuestro lugar, Cristo ocupó nuestro lugar. Y murió en la cruz como que si Él hubiese cometido nuestros pecados, incluso el de la homosexualidad, para que nosotros podamos tener libertad en Cristo y ser revestidos con su justicia y tener vida eterna para siempre. Padre, ayúdanos a amar de esa manera. No a comprometer, Señor, tu santidad, no a comprometer la verdad, no a renunciar a nuestra mente y claudicar nuestras convicciones, sino a levantar en alto tu palabra, la cual sí, es cierto, tu palabra condena lo que debe condenar, pero también puede reconstruir a una persona a través de la obra poderosa de Cristo. Ayúdanos a dar esa esperanza a otros, y no quedarnos callados con un mundo que acepta más y más la conducta homosexual. Ayúdanos a proteger a nuestros hijos de lo que se viene. Hacerles pensar de la manera que tú piensas, porque solo allí hay verdadera libertad. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús.